Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Una línea de aprendizaje de 2 semanas, 3 semanas, el voice speaking, una persona puede estar en 2 días ya trabajando con él. Pues de partida es conveniente, es económico, es mucho más económico que el PTL, y a la vez se adapta al negocio. Depende netamente del sistema que adaptemos al negocio. Y como Clorox no es un negocio que maneje tanto SKU y se trabaja más por lote, por pale completo, el voice speaking es efectivo. ¿Ya? Correcto. Entonces, Profesor. bueno, disculpa, como dice determinar la factibilidad de aplicar VoicePeak o Pick2Line, nosotros elegimos el VoicePeak por todas esas ventajas. Aparte, como dice igual el informe, los errores se disminuyen en un 80 o 90% dado a que te van dando las indicaciones directamente de dónde tienes que ir a almacenar o dónde tienes que ir a sacar el pedido. Entonces también eso nos ayuda. Nosotros cuando lo implementamos en las bodegas de Clorox, ya tomó prácticamente una semana adaptar a toda la gente, que son 3 turnos. Como dijo Miguel, trabaja 24/7 esta cuenta, así que tomó una semana y hoy en día se ha superado también en tema de productividad hasta un 40% de lo que se venía realizando antes. Y eso que todavía estamos en una marcha blanca porque lleva recién un mes de implementación. ¿Alguna duda, consulta de los compañeros? Queda claro que en rigor, ¿no es cierto?, en el caso de la empresa que tomaron ustedes, van a aplicar voice speaking. Correcto, ya estamos utilizándolo de hecho. Perfecto, súper bien. ¿Alguna otra consulta de los compañeros? No, quedó todo claro. Gracias, Leonel. Ok, gracias a ustedes. Ok, vale, profe. Profesor, Sí, quisiera exponer yo ahora con Alicia. Alicia con, Ricardo Donoso. ya, ya. O sea, porque está el grupo de Ariel. Bueno, ahí usted da el orden. Primero Ariel, porque ellos son los que habían, Ya, ¿ya? Y después ok. vemos el grupo de ustedes. Vamos, Ariel. Ya, profe, el Ariel no se encuentra, así que voy a poner yo nomás, pues, como el trabajo de nosotros es un poco más corto, ¿Ya? así que no Dele, creo que me José demore Miguel. tanto. No hay problema. Ya, voy a compartir. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? Ahí sí. Bueno, ya. Buenas noches, compañeros. Aquí nosotros hicimos más una búsqueda nomás de lo que, los tipos de picking que había, ¿no? Que el voice picking, pick-to-line, el picking nivel suelo y por radiofrecuencia, que son los más comunes. Ya. Y buscamos las ventajas y desventajas de cada una. Por ejemplo, en el voice picking, las ventajas que tenemos son el incremento en el número de unidades por la hora que se les da salida y entrada, mayor exactitud y reducción de errores en la distribución. No, un poco. Ya, ahora sí, profe, disculpe que me está montando un poquito mal. No, está bien. Ya, y tenemos las ventajas: reducción de entrada en datos online y la preparación de datos, mayor seguridad para los ojos y manos,
mejor ergonomía y facilidad de uso, ya que posee un aprendizaje simple. Reducción de errores, ya que posee una mayor concentración y manos libres. ¿Ya? Y encontramos 3 desventajas, que no son muchas. O sea, dificultad para oír los mensajes por el ruido de la bodega. ¿Ya? Igual se sabe que por el tema de las máquinas y todo eso, no se capta bien a veces el mensaje, como siempre se ha tenido con otras cosas que usan manos libres. Ya el retraso del operario cuando no escucha los mensajes por los auriculares. La complejidad de integración de este sistema cuando en el almacén ya están funcionando otros tipos de sistemas, ya que no es lo común, que siempre se ocupa la pistola o un packing list. En el Pictolite, las ventajas que tenemos es que los procesos son más rápidos y visuales. Trabajos del operario son más optimizados, mayor productividad en los procesos, es posible combinarlo con otro sistema de almacenamiento. Hay menores errores en el inventario. Su alta productividad hace posible una rápida recuperación de la información, de la inversión pertinente y identificación de las causas de los errores, en el caso que ocurren. Y desventajas tenemos que tiene un elevado costo de implementación, ya que son cajas, no sé si lo ubican algunos. Ya no es flexible frente a las ampliaciones y este sistema no está diseñado para la preparación de pedidos a gran tamaño. Y ahí tenemos una muestra en la pregunta, en la pregunta 2. Ah, no, sí, eso lo vi. No, pero ¿Ya? eso no... No, pero eso sería, pues. Está bien. Ya, ok. De ahí voy a hacerle algunos alcances cuando terminen de exponer. ¿Ya? Ricardo. Ricardo Donoso. ¿No? Desapareció Ricardo. Ya. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Voy a compartir ya. pantalla. ¿Ya? ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, hay que especificar qué es lo que es picking. El picking es un proceso mediante el cual se procede a la preparación de los pedidos de una cadena de distribución para llegar a suponer elevados costos para la empresa. Como lo mencionaban los compañeros anteriores, hay varios tipos de picking y cada empresa tiene que elegir o hacer un estudio cuál es el picking para que a ellos les facilita hacer una rutina más dinámica y más eficiente. Bueno, nosotros con Alicia nos enfocamos con el picking to live, picking to live, que es un método cuyo es muy fácil, tiene pocos errores, el cual es muy efectivo. Ahí como muestra la imagen, está con radiofrecuencia y ahí está en la gaveta el personal y puede sacar los implementos con un margen de error, por no decir del 10%, porque aunque tengamos todo bien controlado, siempre va a haber el margen del error humano. Se considera que la gran ventaja del picking to live es, como se mencionó anteriormente, una capacidad rápida, eficiente y con pocos errores. Ahí tenemos, como lo muestra el gráfico, operaciones visuales rápidas, importación de elementos en la productividad, optimiza el trabajo de los operarios, reduce errores de inventario, como se mencionó anteriormente, se puede combinar con otro tipo de sistemas de almacenamiento. Las ventajas de
calidad y fiabilidad. Esto quiere decir de que, como lo mencionamos y se hizo y lo elegimos con Alicia, fue uno de los pickings que nos daba más confianza en el proceso logístico mismo dentro del almacén. Acá está visualizado las gavetas, cómo funciona la radiofrecuencia y las luces, los cuales se encienden cuando se está realizando el piqueo. El bastador consta de múltiples unidades de selección a luz, como muestra la figura 2. El dispositivo lector de código de barra lo escanea y posteriormente se recoge el artículo desde el bastidor. Acá en esta figura se puede mostrar prácticamente la unidad de picking. Tiene una pantalla de LED, un botón de reconocimiento, se aleja con un sensor en la celda, carga un sensor de fuerza que utiliza para medir el peso de los materiales colocados. Y como lo mencionaba anteriormente, hay varios tipos de picking y cada empresa tiene que adaptar el picking que sea más eficiente para tener un servicio más óptimo y eficiente, porque yo no voy a utilizar un picking de suelo para un servicio en el cual yo no lo necesito. Al hacer eso voy a ocupar más material, el recurso humano va a tener un desgaste. Entonces, antes de implementar un picking, hay que hacer una planeación, un estudio del por qué, para qué y cuáles van a ser los beneficios de este. Como se los mencioné anteriormente, cada almacén debe buscar el sistema que debe utilizar para nuestra empresa, que con Alicia utilizamos una empresa de cereales. Para nosotros, como una empresa distribuidora de cereales, el picking más recomendado y el cual estudiamos que era el más eficiente para nuestra empresa era el picking to life. Eso sería. Buenas noches, compañeros. Disculpen el nerviosismo. Gracias, Ricardo. ¿De qué? ¿Alguna duda, jóvenes? No. ¿No? Ya. Profe, nosotros No, tenemos profe, lista la súper PPT claro. también. ¿Quiénes son? El grupo de Héctor. Ya. A ver, láncense y este va a ser el último grupo para después dejar a otros grupos para las otras tareas. O sea, después de quién o al tiro. No, ahora sí ya habló ya el grupo de Ricardo. Parece que está compartiendo Ricardo todavía. Ricardo, Sí, estoy tratando Pues- de dejar de compartir pantalla, profesor. ya, ¿Ahí sí? Ahí sí. ya, ahora sí. Compartir al S. Ya. Bueno, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre el trabajo que se nos encomendó. Vamos a partir por la primera pregunta. Bueno, el grupo está contemplado de Héctor Pablaza, Daniel Díaz, Rodrigo Marín y Alexis Morales. Primero, vamos a ver qué es lo que es picking. Bueno, picking es el proceso mediante el cual se procede a la preparación de los pedidos de una cadena de distribución y puede llegar a suponer elevados costes para la empresa. El picking es uno de los puntos más críticos en un proceso de preparación a pedidos de mayor optimización. Mejores serán los resultados en el lugar de origen, ya sea una tienda o cliente o particular.
Después nos vamos al tiro automáticamente a la pregunta, a la primera pregunta, que era las formas de picking de algunas empresas que ustedes conocen. Bueno, las formas de picking son picking manual, pick to line, picking por voz, picking por radiofrecuencia. Colocamos eso más que nada porque son los que ocupan tecnología. Está el picking a baja altura, a nivel de piso, a pale, a mediana altura y a altura también. Las empresas que nosotros elegimos para esta presentación, bueno, fueron seleccionadas las empresas que nosotros trabajamos, que nosotros tenemos la experiencia. Así que vamos a partir en primera instancia con la forma de picking que tiene la empresa Avon, que es una empresa que se dedica al rubro de la cosmética, y con usted, por eso le dejo a Rodrigo Marín para que les explique más al detalle de cómo es el proceso del picking en la empresa Avon. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches a los compañeros. Bueno, el picking que se utiliza en Avon es un picking manual, ¿ya? El picking es de la empresa dedicada al rubro de la cosmética, belleza, accesorios y artículos para el hogar, en donde el sistema de picking es manual, a través del papel que sale desde el origen, dentro de una caja. El origen se llama lanzado de órdenes, ¿ya? Ahí es donde llegan todas las órdenes del día, del calendario, ¿ya? Identificado con cada una de las consejeras, ¿ya? Pasa por cada una de las estaciones. Como ven en la fotografía, hay un reconocimiento de la estación por cada uno de los piqueadores. Cada una de las estaciones está identificada, está por un segmento también. Adentro de la caja va el picking, en donde sale el número de la estación y el producto que va codificado por letras prácticamente, ¿ya? La selección de productos la realiza la persona encargada de esa estación. Recorre cada uno de los segmentos que va la línea de producción, es una línea móvil, ¿ya? Y va tomando cada uno de los productos que está seleccionado por la consejera para su reparto. Luego pasa por un cotejo que verifica que esté correcta la etiqueta de la caja con el picking. Y luego puede pasar a dos procesos, uno que es la carga al camión, al despacho, o otra que pasa a un chequeo, que ese chequeo se verifica los errores que pueden haberse cometido por las personas, ¿ya? Que prácticamente pasan los productos que son, o sea, los pedidos que son de consejeras nacionales, que son importantes para la compañía, y se chequea el nivel de error. Prácticamente existe un 95% de certeza en el piqueo, y tan solo un 5% de error, ya que son personas que están calificadas y que cada uno de ellos pasa por un proceso de verificación por el supervisor y el encargado. Bueno, Avanza. ahora ¿cómo se llama? Don Alexis Morales le va a explicar el piqueo de Johnson, y a su vez le va a explicar lo que es la factibilidad de la aplicación del voice picking, que fue una de las preguntas que también que fueron solicitadas, que también tiene piqueo manual. Así que los dejo con Alexis Morales, quien les va a explicar el proceso de Johnson & Johnson. Buenas noches a todos los compañeros y profesor. Yo les voy a explicar el proceso de piqueo que se desarrolla en APL, el cual en el área que nos desempeñamos no tenemos un piqueo ni a través de la traspaleta, ni manual, nada. Todo es a través de la grúa horquilla y un operador. Solamente tenemos palets completos para el área que trabajo yo, que es VAS. Pero al mismo tiempo somos áreas diferentes. El área de VAS solamente se compone de manipular productos y transformarlos. Pero para eso necesitamos los productos que nos entrega la otra cuenta, que es Operaciones Johnson. Pero nosotros, como Independiente VAS, nosotros hacemos el picking a través de nuestro operario, por lo cual hacemos solamente piqueo a través de grúa horquilla en ubicaciones. Por lo cual en nuestra área solamente existe el piqueo en altura y a través de grúa. ¿Ya? Y para nosotros es muy factible el picking voice, ya que nuestro operador de repente tiene mucho error al generar los picking porque no encuentra el producto. Pero como les dije, nuestra área no es dueña de la bodega, sino que solamente retiramos el producto que lo solicita una orden de compra. Cuando terminamos el picking,
debemos dirigirnos a otra área para solicitar un nuevo picking. Por eso, al hacer, si fuera un picking voice, podríamos evitar esos tiempos de retraso, que significa hablar con otra área, perder mucho tiempo, ya que como son áreas distintas no tenemos los mismos tiempos para el trabajo. Por eso esta aplicación de Picking Voice para nosotros sería lo mejor para ayudar para implementar en base. Y bajaría los costos, porque todos los costos de retraso caen sobre el área de base y no sobre la cuenta de operaciones, como se puede decir, de Johnson. Y, Bueno, como lo mencionaba Alexis, también otra de las opciones por cuál en esta cuenta se aplicó en la aplicación, que se quiere hacer la aplicación del Picking Voice, es porque, como otro grupo lo mencionó, el tiempo de errores los errores se disminuyen. El tiempo de preparación de la capacitación de un trabajador no demora más de media hora. Es un proceso bastante simple, donde prácticamente solamente hay que estar respondiendo y cada usuario tiene su código y va respondiendo lo que le va indicando el sistema. Además, esto facilita también que muchas veces los operadores de grúa, ellos seleccionan qué es lo que van a sacar, o sea, miran la hoja y van a buscar lo que más le acomoda a ellos. En cambio, el sistema Picking Voice le faculta todo esto, le facilita, porque le va solicitando a medida que es más factible y más rápido sacar. O sea, ese orden que generaba manual en un trabajador, ahora el sistema lo hace en forma automática. Como vieron, las cuentas nuestras todas, ahí también hay unos productos de Goodyear, casi todas nuestras cuentas todavía están utilizando el papel, o sea, están a la antigua. No tenemos el sistema Pictoline, ni el Picking Voice, ninguno de esos sistemas, pero a su vez también estuvimos averiguando de ello y nos dimos cuenta que de todos los sistemas, lo más factible de utilizar podían ser Picking Voice o aplicar el de radiofrecuencia, que es mediante un brazalete, que eso hace que el operador de grúa se libere de estar con hoja o con tablas para realizar su trabajo. Y la última pregunta del trabajo de investigación era estar llenando los datos de un listado de picking. Esto es muy importante, ya que este listado lo indica el almacén del producto, el pasillo al cual tiene que ir el trabajador, la columna en donde tiene que sacar el nivel, ya sea nivel de piso o nivel de altura, el código del producto, la descripción para evitar cualquier problema, el lote. Este lote, si se fijan en la presentación, hay unos que tienen código y hay otros que más abajo dicen CL Chile. ¿Por qué los de abajo dicen CL Chile? Porque en lo que es SAP, en la fabricación de un neumático, se utiliza ese campo para colocar la procedencia del neumático, no la fecha de la fabricación de este, porque si no el sistema de almacenamiento sería demasiado dificultoso, ya que SAP por lógica no permite código mezclado, ni lote mezclado, ni siquiera fecha mezclada. O sea, por eso a todo el producto se le coloca el batch, que se le llama, que es la fabricación. Y también viene el tema de las cantidades que se tienen que sacar de ese picking. Bueno, y eso sería correspondiente a la última pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Algo, profesor? Yo quiero reforzar un poquitito el tema, profesor, con respecto a Avon. Nosotros cuando llegamos a Avon hace 4 años que lo tomó la operación de APL, se le propuso al cliente poder ingresar uno de los sistemas de tecnología, pero el cliente no estuvo dispuesto a invertir. Entonces, por eso siguieron ellos con mucho en la resistencia al cambio. A alguna empresa no les gusta tener algún cambio como ese. Y la inversión no formaba parte de ello. Hoy en día no sé cómo vendrá con la gente de Natura, que Natura compró Avon. No sabemos esa relación que se va a tener en un par de meses más. Ok, gracias, Héctor. Qué bueno saberlo, porque mi señora compra productos Natura. Gracias, Héctor. Ok. Denme unos minutos, 2 minutos, y le voy a hacer las observaciones, ¿eh?
Ya, jóvenes, a ver. Primero, quería que comprendieran los tipos de picking que hay, ¿no es cierto? Y que en algunos trabajos eso no se vio reflejado, ¿ya? Entonces, era por eso el alcance que quería que pusiera primero el grupo de que fue de Leonel, porque ellos fueron bien claritos, digamos, en exponer los tipos de picking, describieron los tipos de picking, ¿no es cierto? Y después dijeron cuál era, de los dos que les pedía yo, en cuál de ellos invertirían, ¿ya? Entonces, en algunos de los trabajos eso no se observó, ¿ya? Entonces, un poquito era esa la situación. Ahora, no obstante, recojo lo segundo, que ahora en la exposición algunos efectivamente entendieron, ¿no es cierto?, de que hay distintos tipos de picking y no que había que describir un picking o cómo se realizaba un picking, ¿ya? Entonces, esa era una de las observaciones que quería hacer en general para efectos de los trabajos. Lo otro, en relación a la exposición, importante cuando uno pide una presentación que vaya preparado con fundamento para defender, digamos, una posición. Y en eso no es solo leer, ¿ya? Entonces, me gustaron las dos exposiciones, la de Ricardo y la de Héctor, porque fueron más sólidas y recogieron elementos que no lo llevaron en el trabajo, pero sin embargo en la exposición fueron mucho más claros, ¿ya? Entonces, esas son las observaciones que quería. Ah, y lo tercero, que también lo hice ver en los trabajos, tiene que ver cuando uno, a ver, porque yo entiendo que muchos trabajan en el área, pero si usted va a hacer una presentación o va a adiestrar a algún operario, es importante. ¿Se fue? ¿Me escuchan? Espérenme. Ahora volvió. Sí, se ¿Sí? escucha. Sí, profe, se lo Sí, escucha. se escucha. Ya. Entonces, lo que le señalaba de que cuando uno, por ejemplo, va a capacitar o adiestrar a un operario, uno no tiene que suponer que el operario sabe. Entonces, hay en algunos trabajos, que también les hice las observaciones, que utilizan algunos elementos técnicos, ¿ya? Como el APL, ¿ya? No me acuerdo otros más, pero en el fondo, cuando uno menciona un aspecto técnico, tiene que poner un glosario para que quede expresamente entendido de qué se está entendiendo por ese concepto. Aunque la persona lo conozca, ¿no es cierto? No tiene que suponer que el resto lo conoce, ¿ya? O el SKU, ¿ya? O sea, hay una serie de aspectos, digamos, que se menciona a veces en un trabajo, pero no queda claro a qué se refiere. O sea, uno puede suponer, ¿ya? O uno lo puede entender, yo como profesor lo puedo entender, pero no es, o sea, quiero que lo entiendan como un aspecto, ¿no es cierto?, de que cuando uno va a adiestrar, especialmente a aquellos que el día de mañana les toque a lo mejor ser jefe y tengan que orientar, tienen que explicar a veces con perita y manzana a su gente, indicándole qué es un SKU, qué es un WMS o qué es un APL, ¿ya? Para que la persona lo entienda, ¿ya? Entonces, esas son, yo diría, las observaciones del caso, pero en general, como le digo, estuvieron bastante bien algunas presentaciones y algunos trabajos con las observaciones que yo les hacía ver, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? No, profesor, bueno, con lo que usted dice queda súper claro el tema, pero ¿cómo se llama nosotros? Es más, la palabra picking o los distintos tipos de picking, yo creo que la mayoría de mis compañeros, salvo, por ejemplo, lo que se dijo el otro día, salvo Ricardo, que no trabaja en el rubro, salvo Alicia, nosotros manejamos casi prácticamente todos esos tipos de picking porque nos están capacitando constantemente y, ¿sabe? Por ejemplo, yo tengo claro que el Pictoline
aplicarlo en alguna cuenta APL o donde trabajamos nosotros es netamente casi imposible porque hay que hacer un cambio estructural de la bodega, hay que hacer un cambio completo. Sí, mire, solamente con mencionar que nosotros en Goodyear tenemos un sistema de radiofrecuencia que es por el picking, que no Ajá. teníamos por qué entregarle una hoja al operador de grúa para que pique. Pero el sistema, hay problemas de conectividad, se cae la señal, se cae la salida, se pega las pistolas. Debido a eso, y el cliente como no quiere invertir, y nosotros tampoco APL no va a correr el APL es nuestra empresa, cuando escucha APL es la empresa logística. Nosotros tampoco decimos, pero no podemos invertir nosotros porque es un gasto que tiene que incurrir el cliente, porque la casa es de él. Tenemos que Está bien, prácticamente volver a la antigüedad y entregarle la hoja, porque la única forma de nosotros asegurar de que el picking salga correcto. yo La tecnología, lo entiendo, Héctor, sí está bien. Y por eso que recogí la exposición de ustedes, porque fue una de las que fue bastante clara, primero partiendo por el concepto, aclarando lo que es picking, porque a lo mejor nadie de los que estaban escuchando podían entender lo que era un picking, ¿ya? En eso, súper bien de que hayan partido aclarando el concepto de picking, ¿ya? Pero eso mismo uno espera, digamos, en un trabajo, ¿me entiendes? Cuando yo le pedí la forma, y por eso que pongo la pauta de evaluación también, para que ustedes tengan claro cómo van a ser evaluados, ¿ya? O calificados. Entonces, hay situaciones que de repente, y eso me llamó la atención porque en la exposición ustedes fueron súper claros, sin embargo en el trabajo hubieron debilidades, ¿ya? Independiente de que en la realidad, como decía Héctor, a lo mejor quisieron mantener un sistema manual, pero dentro de los sistemas manuales de piqueo, yo puedo decir, a ver, lo voy a hacer en altura, lo voy a hacer a piso, lo voy a hacer a media altura, y si lo voy a hacer a media altura, lo voy a hacer con maquinaria, ¿ya? Entonces, esas son las situaciones que era importante identificar. sí, profe. Lo que pasa es que nosotros tratamos de apegarlo lo más posible a lo que era la pregunta. Y porque por definir los tipos de picking, no es fácil definir los tipos de picking, o sea, pero Pero para usted, por eso le digo, o sea, para mí es fácil, porque como le digo, los conozco todos, ¿no? Por eso los nosotros conoce, perfecto. para evitar problemas, y como usted me dijo una vez que menos es más y que no hay que irse por las ramas, nosotros tratamos en este caso de prácticamente basarnos a lo que usted nos estaba pidiendo, que era, por ejemplo, la número 1, la forma de picking en alguna empresa que ustedes conozcan. Nosotros colocamos las empresas donde nosotros trabajamos, que coincidía de que en el fondo toda nuestra empresa aún seguimos en la prehistoria, por decir una cosa, con la hojita. Y Está todavía bien, seguimos piqueando con la hoja. Y por son, eso, yo rescato sí, eso, de que en el fondo ustedes siguen con un sistema manual. claro, y de hecho por lo mismo juntamos hojas de los picking, que todavía manejamos. Está bien. Pero si Héctor, hubiera sido por colocar, digamos, las demás cosas, téngalo por seguro que lo hubiéramos colocado, pero tratamos de apegarlo lo más posible a lo que era la pregunta en sí. Ya, está bien. Héctor. Dime. ¿Quién le quiere hacer una pregunta? No, yo le quería hacer una consulta. Ricardo. Tú mencionaste que la empresa o alguien del grupo de la empresa no quieren invertir y ahí ustedes se limitan solamente a prestar el servicio. ¿A Claro, eso mira, se, mira, eso se eso refirieron? pasa, claro, eso pasa en la cuenta Avon y le pasa a nosotros en la cuenta Goodyear. Nosotros, Avon quiere imprimir, quiere invertir, pero ¿qué pasa? Resulta que hay un costo. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, en este caso, en la empresa de nosotros, que nosotros trabajamos, cambiamos el sistema, ese cambio de sistema lo tiene que asumir nuestra empresa. Pero Y usted traspasar los valores a la empresa que los contrató? no, el cliente no devuelve esa inversión que nosotros hacemos, y por ejemplo, nosotros en este caso, nosotros estamos en la casa del cliente. Si nuestra empresa hace una inversión y si después para la próxima licitación no nos ganamos la licitación, prácticamente ese recurso, esa inversión queda en el cliente y nosotros la perdemos. O sea, todo ese dinero que se ocupó en mejorar la inversión queda ahí. Cuando nosotros como empresa vamos a utilizar eso,
por ejemplo, la siguiente licitación, cuando el cliente nos pida, aparte de la baja de costo que siempre pide, y una mejora en el servicio, ahí nosotros podríamos, para poder negociar y poder quedarnos con el negocio, podríamos ofrecer esa mejora, pero obviamente bajo el recurso de que vamos a seguir con un contrato a cierta cantidad de años. Y eso nos va a asegurar. Pero en estos momentos, hacer ese cambio, hacer esa mejora, invertir, para nosotros en sí como empresa no es una inversión, pero sí puede ser una inversión cuando llegue el momento de negociar una nueva licitación por nuevos 3 años o 5 años, que generalmente son los que duran los contratos entre empresas. Ok. Gracias, Gracias. Héctor. Gracias por transmitir la experiencia en ese sentido. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, después yo le voy a mandar los trabajos con las observaciones. ¿Ya? Ahora me quiero compenetrar en lo que vamos a revisar y terminar, porque hoy día termino con la unidad 1, y va indicado expresamente a identificar ciertos indicadores que van asociados a lo que es transporte y distribución. Con esto terminamos, como le digo, la unidad 1. Así que vamos a partir. ¿Ven la presentación o no? Aún no. No. No, profe. No, espérenme, déjenme ver si puedo. ¿Ahora? Sí. ¿Ahí sí? Ya, ok, gracias. Indicadores, transporte y distribución. Exactamente. Bien. Tal como le señalaba, ¿no es cierto? La clase de hoy día vamos a ver puntualmente los indicadores para el transporte y distribución. Nosotros partimos en cadena de suministro hablando del concepto de indicadores, ¿ya? Y les di algunos ejemplos incluso en forma conceptual, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle específicamente los indicadores para el transporte y distribución, ¿ya? Entonces, tal como lo veíamos en la cadena de suministro, dice que en el transporte supone mover el inventario de un punto a otro en la cadena de suministro. Las opciones del transporte tienen gran impacto en la capacidad de respuesta y eficiencia en la cadena, que incluso algunos de ustedes me lo han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el papel en la estrategia competitiva desde el punto de vista de transporte? Para la organización es trascendente de acuerdo a las necesidades del cliente objetivo. Si la estrategia competitiva se enfoca en un cliente que demanda una gran capacidad de respuesta, independiente del pago, entonces la organización debe emplear el transporte como una directriz para ampliar la capacidad de respuesta a la cadena de suministro. O sea, en resumen, si queremos ser competitivos desde el punto de vista de tiempo, de rapidez en la entrega, claramente el transporte debe jugar un rol fundamental en la cadena de suministro. ¿Queda claro? Eso es como desde el punto de vista conceptual. Entonces, dice cuáles son los componentes de las decisiones de transporte. Tenemos que en el diseño de una red de transporte hay una serie de decisiones relacionadas, como primero, el modo de transporte. Segundo, las capacidades que pueden tener cada uno de estos transportes. Tercero, los costos. Y cuarto, las rutas que se usan para enviar un producto. ¿Por qué me interesa que tengan presente las decisiones? Porque si el día de mañana ustedes manejan dentro de la logística el tema del transporte, tienen que tener claro cuáles son las decisiones a las que se van a tener que ver enfrentados. Entonces, una tiene que ver con la elección del tipo de transporte, la otra tiene que ver con las capacidades, la tercera tiene que ver con el costo y la cuarta con la ruta para remitir los productos. Dentro de esto, ¿no es cierto?, teniendo claro que eso va a constituir parte
de la planificación para tomar decisiones, ¿no es cierto?, tenemos que tener ciertos elementos que nos permitan controlar, de alguna manera, ¿no es cierto?, la forma y ver cómo mejoramos la competitividad, teniendo claro los indicadores que nos vayan entregando los resultados en cada uno de los aspectos que nosotros vayamos midiendo. Por lo tanto, los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización. Su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. O sea, si yo estoy monitoreando a través de indicadores, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo cuáles son, en el fondo, los síntomas, cuáles son la situación puntual que va teniendo el transporte. O sea, si yo tengo un indicador que me indica tiempo en la ruta, voy a saber, ¿no es cierto?, mes a mes o día a día, cuántos son los tiempos que se están demorando. Para medir el desempeño en el transporte y la distribución, se debe disponer de indicadores adecuados que permitan interpretar en un momento dado cómo mejorar o potenciar nuestras actividades, ¿ya? Entonces, ese es nuestro objetivo, tener ciertos indicadores en el ámbito de transporte y distribución que nos permitan medir la situación en un momento dado para poder interpretar, ¿no es cierto?, y cómo a partir de esa interpretación podemos mejorar o cómo podemos potenciar esa actividad. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos de indicadores en el ámbito de transporte y de distribución. Aquí quiero que los vayan, yo voy a ir viendo, ¿no es cierto?, voy a ir definiendo el indicador, voy a darles la fórmula, para que después veamos algunos ejemplos con cifras. No los voy a ver todos, ¿ya? Pero es para que tengan claridad cómo a través de un indicador yo puedo ir midiendo, ¿no es cierto?, el impacto de una actividad dada. Por ejemplo, costo de transporte unitario. Dice, es el costo total del transporte dividido por las unidades transportadas. ¿Qué me está indicando ese costo de transporte unitario? Alicia. Dígame, profe. ¿Qué es para usted cuando usted está teniendo el resultado de ese costo total de transporte unitario? ¿Cuál es la pregunta? No le entendí. Cuando estamos identificando como indicador el costo total de transporte unitario, conceptualmente, ¿qué está entendiendo por eso? Que estoy pagando todos los costos pues, de transporte, de flete, de carga, descarga, envío, ¿Ya? entrega. Rodrigo, ¿podría aclarar un poquito a Alicia? Lo que yo creo, lo que yo pienso ¿Ya? es la incidencia que tiene el transporte, el costo del transporte en la unidad transportada. Ya, por ahí va mejor la respuesta. O sea, en el fondo lo que yo estamos entendiendo, ¿no es cierto?, es cuánto me significa por cada unidad que yo estoy transportando, cuánto es lo que tengo que desembolsar. O sea, si tengo 100.000 en costo de transporte, ¿cuánto de eso me significa transportar una unidad? ¿Le queda claro, Alicia? Por eso que la fórmula dice, costo total de transporte dividido por unidades transportadas. O sea, si yo estoy transportando 100 unidades y mi costo total de esas 100 unidades son 100.000, ¿sí? ¿Quién habla? Eso quiere decir, Ricardo Donoso, Ricardo. eso simplificando quiere decir que es por un artículo. Por cada unidad transportada. Cada unidad del artículo. Si la unidad transportada es una caja, será esa la unidad. Ya. No es que se trate de un producto, sino que por unidad transportada.
O sea, si usted en un camión está transportando 100 unidades, sean 100 cajas, 100 paquetes, 100 productos, esa va a ser su unidad de transporte. Y por lo tanto, usted va a tener que cotizar cuánto le significa para esas 100 unidades el costo total. Y al dividir esas dos cosas, a usted le va a dar el costo unitario. Ya. ¿Por qué es importante tener el costo unitario? Porque eso le va a permitir saber si tiene que transportar, sé, 20.000 cajas, saber cuánto le cuesta una unidad para poder después, ¿no es cierto?, llevarlo a las 20.000 unidades. O sea, si usted compra un pan, ¿no es cierto?, sabe el costo unitario, pero si usted necesita comprar 10, 15.000, o sea, o no sé, 20 panes, usted multiplica el valor de un pan por las 20 unidades, y eso le da el costo total. Entonces, ya vas Ah, ya. Entonces por estaba eso, hablando del costo unitario solamente. por eso, pero la importancia de tener el costo de transporte unitario es eso, o sea, saber cuánto le cuesta cada unidad que usted está transportando. Ya, profe, no le había entendido bien. ¿Ya? Veamos la segunda. Dice, porcentaje del costo total de transporte sobre las ventas. ¿Cuánto representa, en otras palabras, el costo total de transporte en las ventas? Y eso obviamente multiplicado por 100, porque es un porcentaje. Entonces lo mismo, teniendo el costo total del transporte, lo divido por mi total de ventas y eso lo llevo a un porcentaje. ¿Ya? Entonces cada uno de estos indicadores que estamos revisando les significa de alguna manera poder tener la decisión en un momento, saber si tienen que bajar, si tienen que subir o si tienen que hacer algo con ese indicador. Los indicadores no están para mirarlos, están para tomar decisiones. Profesor, consulta. ¿Sí? Eduardo. Al tener yo estos indicadores, yo puedo poner precio a un producto unitario, por ejemplo, para saber si tengo ganancia o no. Obvio, porque si usted sabe cuánto es el costo de transporte unitario, usted dice, entonces, ¿cuánto voy a marginar? O sea, ¿cuánto voy a aplicar sobre el costo unitario para ganar yo? ¿Me entiende? Para que sea rentable el negocio. Para que el negocio sea rentable. Efectivamente, Eduardo. Buena pregunta. ¿Está claro para los demás? Sí, profe. Ya. Profe. Costo por kilómetro. Esto generalmente es lo que utilizan cuando se hacen el tema de traslado de embalaje, perdón, de esto de enseres de casa, ¿ya? Generalmente usted pregunta y le dicen, a ver dónde va. Entonces usted ya sabe, lo que quieren calcular más o menos es la distancia. Entonces ellos ya saben, tienen costeado por kilómetro cuánto le significa. Entonces por eso que ahí sale la fórmula costo total del transporte dividido por los kilómetros total recorrido. Si yo voy a Puerto Montt, tengo que tener claro cuánto es mi costo de transporte para llegar a Puerto Montt. Por ejemplo, cuánto me va a salir en benzina, cuánto me va a salir, digamos, los peajes, etcétera, etcétera. Sumado eso, yo digo, ya, ¿y cuántos son los kilómetros de aquí a Puerto Montt? 1.000 kilómetros. Entonces, divido ese costo por el total. Listo, tengo ya el costo, ¿no es cierto?, por kilómetro. Costo de transporte por kilómetro. Sí, dígame. ¿Quién habla? Rodrigo. Estábamos viendo la anterior, el costo total del transporte. Sí. ¿Ya? El costo total del transporte, usted dijo que eran los kilómetros recorridos, el petróleo, los peajes. Dentro de ese costo está incluido el conductor. Por ejemplo, se demora de aquí a Puerto Montt, como dio el ejemplo, 10 horas debería demorarse, pero tiene que descansar. Entonces, sí. ¿Está contemplado ese tiempo o no? ¿O solamente lo que es? Sí, te entiendo la pregunta, Rodrigo.
Lo que pasa es que va a depender, porque hay empresas que utilizan al conductor como un costo variable. Y por lo tanto, si es un costo variable, sí lo tengo que incorporar. ¿Ya? Porque si es un costo fijo, y aquí a lo mejor me voy a meter a un tema financiero que no quiero complicarlo, pero en el fondo uno en los costos tiene costos directos y costos indirectos. Y en los costos directos yo puedo asociar parte del costo del conductor como un costo del transporte. En algunos casos yo lo puedo identificar como el 100% de lo que le estoy pagando a ese conductor, o en otros casos lo voy a decir, no, del total del costo del conductor solamente un 50% lo voy a utilizar como costo del transporte. ¿Ya? Ok. Entonces, efectivamente, el conductor puede ser parte del costo del transporte, pero no es el único. El principal es la benzina, el combustible que usted utiliza. Pero hay otros costos, tal como lo está señalando Rodrigo, que tengo que tener presente al momento de que yo voy a trasladar mercancía. Perfecto. ¿Estamos Me quedó claros? claro. Sí, Ya. sí. Listo. Entonces, veamos ahora otro de los indicadores importantes, dice el costo de transporte por carga o por kilómetro movido y por modalidad. En este caso, lo que yo estoy midiendo es el costo de transporte por kilogramo movido, no por kilómetros, sino que yo digo, a ver cuántos kilos voy a mover o cuántas toneladas voy a llevar. No sé, 100 toneladas, 20 toneladas, 40 toneladas. Y en base a eso, ¿no es cierto?, determino el costo unitario. Porque por eso la fórmula dice costo total del transporte, pero asociado a un modo. O sea, yo puedo decir, a ver, por camión, o por buque, o por tren, dependiendo del modo que voy a utilizar este indicador. Porque si es un transporte multimodal, a lo mejor tengo que calcular para cada modo. Después el otro dice porcentaje del costo de transporte propio versus el costo de transporte tercerizado. O sea, aquí, ¿qué es lo que queremos ver en este indicador? Sin hacer el cálculo, solamente conceptualmente, ¿qué es lo que queremos ver? Cuando yo digo porcentaje del costo de transporte propio versus el costo de transporte tercerizado. El José porcentaje de Miguel. diferencia que hay entre un cliente y, yo, y nosotros, por ejemplo, un transporte privado y nosotros. ¿Cuál es la diferencia en porcentaje? Exactamente, eso es lo que se busca. O sea, medir en términos porcentuales cuánto me está impactando el costo mío propio respecto al costo si yo arriendo o si yo contrato, ¿no es cierto?, con un tercero. Efectivamente, eso es la respuesta. Otros indicadores de transporte y distribución, por ejemplo, tenemos los porcentajes de entregas a tiempo, especialmente en el despacho. Aquí tenemos que tener claro la cantidad de entregas a tiempo dividido por la cantidad de entregas totales. Entonces, saber cuál fue el impacto de no haber entregado todo a tiempo. Eso es lo que pretende medir este indicador. O, por ejemplo, el porcentaje de envíos no planificados, entre paréntesis ahí dice urgente. Por lo tanto, ahí también establezco la cantidad de envíos urgentes por la cantidad de envíos totales y multiplicado por 100 porque es un porcentaje. O el tercero dice porcentaje de envíos no entregados, cantidad de envíos no entregados versus el total de entregas realizadas. Entonces, eso es más como, profe, eso es más como para ver la calidad del transporte. Más que la calidad del transporte, el cumplimiento, para ver cómo está cumpliendo usted con sus despachos, tanto en tiempo como en bultos. ¿Ya? Un control de gestión podríamos tomarlo. Sí, es parte del control de gestión, efectivamente. Indicadores de distribución o despacho, número de unidades despachadas por trabajador
total de unidades despachadas por el número total de trabajadores utilizados. En el picking es importante tener este indicador para saber, ¿no es cierto?, si usted está despachando 100 unidades, ¿cuántos trabajadores utilizó? Y por lo tanto, va a poder identificar, ¿no es cierto?, por cada unidad despachada, cuántos trabajadores tuvo que utilizar. Y ahí el último dice costo total de almacenes por total de unidades despachadas. También, o sea, saber cuánto es el costo unitario por cada unidad que yo estoy despachando. Entonces, ustedes van a observar que hay distintos indicadores. Yo puse algunos, pero si yo quiero medir efectivamente la importancia en el transporte y la distribución, yo puedo establecer varios indicadores y en base a esos indicadores tomar las decisiones. Veamos algunos ejemplos numéricos. Indicador del costo de transporte sobre las ventas. Ahí lo tenemos mes a mes y en el total del año. Entonces yo si tomo enero, tengo 13.500.000 en el costo del transporte, que ahí está lo que decía Rodrigo. Bueno, a ver, ¿qué tengo que considerar en esos costos de transporte? Bueno, ahí va a tener que a lo mejor considerar el conductor, los pionetas, va a tener que considerar el combustible, las mantenciones, si hizo, todo lo que pueda usted considerar en ese costo de transporte. Y las ventas, ¿cuánto realizó en venta en el mes de enero? Por lo tanto, ahí yo tengo un porcentaje en enero, 4.1. Si yo tuviera que interpretar eso, Héctor, ¿cómo interpretaría usted ese 4.1%? Bueno, ¿cómo lo interpretaría? De que de total de ventas, un 4,1% me significó el costo de transporte. Bien, eso es, efectivamente. O sea, del total de las ventas, el 4,1 está en el costo de transporte. ¿Para qué le sirve eso? A ver, no me conteste, Héctor. Contésteme, José Miguel. Si usted tuviera ese indicador de un 4,1, ¿para qué le sirve ese numerito? Ese es para sacar las variables entre el costo de transporte y las ventas que estamos haciendo mensualmente, ¿no? ¿Ya? Sí, eso es lo que dijimos. Pero me interesa saber qué podría hacer con ese número. ¿Aló? No le digo que es como mi ganancia, es como un... No, no es su ganancia. Intentar reducirlo. Ricardo, a ver. Ese 4,1 es un indicador en el cual me voy a proyectar hacia los siguientes meses. Ya, perfecto. Podría ser una proyección, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, el costo sobre las ventas me está representando un 4.1, pero mi meta es que sea menor a eso. Entonces, a lo mejor yo establezco una meta y digo, mi meta va a ser que represente solamente un 3.9 y no un 4.1. Entonces tengo que bajar mis costos para llegar a esa meta. Efectivamente. ¿Está claro? Entonces, siempre un número refleja, digamos, un estado, y lo que yo quiero es ver que a partir de ese estado yo pueda ver cómo aplico mejoras. Entonces... Ahí se puede subir la venta igual, también podría ser, ¿no? ¿Cómo? Si no se pueden bajar los costos, se podrían subir las ventas igual. Eduardo, no le escucho bien. Si no se pueden bajar los costos, se podrían subir las ventas. Efectivamente, si logro, al revés, Exacto. Si no puedo aumentar los costos y subo las ventas, entonces a lo mejor igual logro obtener la meta deseada. Bien, Eduardo, efectivamente, acuérdense que los indicadores se mueven por dos variables, entonces yo tengo que ver por qué lado puedo mover y en qué proporción. Ya, y lo otro importante del indicador, que el número por sí solo no me sirve. El número ahí que estamos viendo de un 4.1,
si yo no lo comparo con otros, a lo mejor con enero del año anterior, no me sirve, porque yo no sé si efectivamente ese resultado es bueno o es malo. Tengo que compararlo con algo. ¿Está claro? Sí. Ya. Sí, profesor. Me interesa que quede claridad desde el punto de vista conceptual. Ni siquiera les voy a pedir ejercicios numéricos, pero es para que entiendan, ¿no es cierto?, cuál es hacia dónde apunta un indicador y cómo puedo yo mejorar con un indicador. Ahí lo vemos gráficamente. Esto también es importante porque si uno quiere hacer una presentación, ¿no es cierto?, a la gerencia, al jefe, tiene que tomar los numeritos y llevarle una gráfica para mostrárselo. Yo me di la lata de graficar para que vean el comportamiento en el tiempo. Si yo veo esa curva, Alicia, no, perdón, ya le dije a Alicia, Isabel. ¿Me escucha, Isabel? Sí, profe, ¿qué pasó? Ya, si yo le digo, tal como yo me di el tiempo en graficar, espero que usted también el día de mañana aprenda a graficar y lo lleve los datos a esa curva. Y usted ahora le tiene que mostrar a su jefe la interpretación de esa curva. ¿Qué le diría a su jefe? A ver, según lo que yo entiendo por esto, que hay meses en que suben las ventas y otros bajan, una cosa así. Ya, pero en general, ¿cómo ve el comportamiento de la curva? ¿Cuál es la tendencia de esa curva? Para abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, significa que el costo de transporte sobre las ventas, ¿qué está pasando? Está bajando. Está bajando. ¿Y eso es bueno o es malo? Malo. ¿Cómo hacer malo? O sea, le dices al jefe y el jefe... ¿Qué le diría Héctor? A ver, o no, Ronald. Ronald, ¿está presente? Jaime, ¿está presente? Profe, que los costos van bajando. Perfecto, que los costos están bajando en relación a las ventas. Exacto. ¿Y eso es bueno o es malo? Buenísimo. Bueno, ¿no es cierto? Para la empresa es bueno porque significa que el impacto de los costos del transporte sobre las ventas es... Pero, profe, pero sí indica que hay que preocuparse en el mes de febrero y agosto, que qué es lo que pasó. Ya, si lo queremos ver, digamos, puntualmente en febrero o a lo mejor en agosto, efectivamente, podemos hacer el análisis y ver por qué subieron. Pero yo quiero ver la tendencia. Y esto reflejarlo, digamos, en el tiempo. ¿Me siguen? O sea, quiero que vayan aprendiendo estos conceptos para que si el día de mañana ustedes tienen que tomar decisiones, puedan reflejarlo. Veamos otro ejemplo. Dice indicador del costo operativo por conductor. ¿Qué me indicaba el costo operativo por conductor? Déjenme ver alguno de los conspicuos que estén presentes. Leonel. Dígame. Si usted tuviera que interpretar ese indicador, ¿cómo lo interpretaría? Aquí estoy viendo costo de transporte, 13 millones, número de conductores 25, valor indicador 540. El valor por conductor. Bien, Leonel, efectivamente, es eso. O sea, lo que está obteniendo ahí es el valor por conductor. ¿Cuánto le significa para cada conductor, ¿no es cierto?, dentro del costo de transporte? O sea, en el mes de enero le significó 540.000. El aporte que hace cada conductor. El aporte que está haciendo cada conductor mes a mes, dentro de los costos de transporte,
que es lo que decía Rodrigo, ¿ya? ¿Cuánto me está impactando el conductor dentro de los costos de transporte? ¿Ya? Entonces, si lo vemos gráficamente, ahí está. La misma situación. Rodrigo, ¿cómo interpretaría usted esta gráfica si tuviera que exponerle a su jefe? ¿Cómo lo expondría? ¿Sí? ¿Qué rescataría de la gráfica para decírselo a su jefe? La verdad no mucho. No. ¿No lo puede lograr visualizar? Que no Es más o varía menos, mucho ma- entre los No meses. varía, es estable el costo. más o ¿Ya? menos. Que hay, la variación es muy poca, pero ¿qué más podríamos decir? Que en Perfecto. junio fue el menor costo. Bien. Que en junio, ¿no es cierto?, cada conductor sobre el costo de transporte me representó solamente el 7%. ¿Ya? Sin embargo, en agosto, en febrero y en marzo, ¿no es cierto?, el costo subió un poquito. El costo de... Y ahí a lo mejor el jefe le va a preguntar, ¿y por qué subió? ¿Qué le podría usted decir? Jaime, Profe, ¿me escucha? ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Por qué podría decir usted que el costo del conductor sobre el costo de transporte puede haber subido de un 8 a un 9% de julio a agosto? Julio. No sé, profe, no sé. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por las ventas? ¿Por las ventas? Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque como aumentaron las ventas, Claro, hubo que aumenta el transportar costo. más productos a los clientes. Exacto. Bien. ¿Se dan cuenta cómo se pueden ir interpretando decisiones? Profe, también en el mes de agosto hay un conductor más que en relación al otro. Puede ser que a lo mejor haya un conductor más. Efectivamente, Sí. eso podría ser otra situación. Profesor, Bien. una Sí, consulta. porque en agosto hay 25 y en julio hay 24 conductores. Bien, es que yo no estoy viendo los datos, estoy viendo solo la gráfica. Yo Está bien. estoy mirando los dos. Ya, bien. Profesor, ¿Quién una me estaba consulta. hablando? Rodrigo, Héctor. Rodrigo, digan. lo que pasa es, el valor del costo de transporte son para ambos indicadores iguales, ¿no? ¿No tiene nada que ver o solamente como ejemplo lo tomó? Como para ambos indicadores iguales. A ver, no le Con, entendí la re- con- pregunta. con respecto al indicador de costos sobre las ventas, ¿tiene los mismos ¿Ya? valores que sobre el indicador de costo operativo por conductor? A ver, déjeme volver, déme un segundo. El costo operativo, el valor del indicador, cuando yo estoy calculando el costo del conductor, lo que yo Claro, estoy obteniendo es el costo unitario de cada conductor. ¿Cuánto me está claro, impactando en el costo de transporte, no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende, Rodrigo? sí, por ese valor sí. Ya. ¿Y cuál era Pero entonces su duda? el indicador, el costo de transporte por sobre las ventas, que Ya, era el eso es anterior que distinto. está. Exactamente. Entonces, ¿es solo a modo de ejemplo o estaban entrelazados? No, es solo a modo de ejemplo, no hay un Ah, perfecto. enlace, no. O sea, yo podría, efectivamente, en el costo de transporte que está ahí señalizado en este ejemplo, podría ser más o podría ser menos sobre las ventas. ¿Ya? Claro. Acá yo tomé los mismos costos, efectivamente. ¿Ya? 13.500.000, 16.200.000, si se da cuenta, 17 millones en marzo, 17 millones en marzo. O sea, estoy midiendo con el mismo costo, no estoy midiendo con costos distintos, Claro, pero estoy midiendo sobre variables distintas. claro, a Porque eso es en lo el que primer ejemplo yo estaba midiéndolo sobre las ventas, para sí. saber cuánto representa el costo de transporte sobre las ventas. En cambio, en el Correcto. segundo ejemplo, yo estoy midiendo cuánto me significa a mí cada conductor en el costo de transporte.
Pero este costo de transporte por conductor no ¿Ya? debería ser fijo. ¿Por qué? Si yo No. tengo, ¿por qué si yo en enero y en febrero yo tengo la misma cantidad de conductores, 25? ¿Ya? A ¿Ya? menos que mi contratación con respecto a los conductores, no sé, yo le pagara por vuelta, claro, habría una variación. Pero Ya, si a yo los ver, tengo fijos, lo entiendo perfectamente, Rodrigo. Quiero que me ayude a responder. No lo quiero responder yo, pero quiero que me ayude a responder otro alumno. A ver, Miguel Ursúa, ¿está? Sí, profe. Miguel, ¿cómo le respondería usted a Rodrigo respecto a su inquietud? ¿Por qué podría subir de un mes a otro el tema de los costos? No de los conductores, porque a lo mejor si vemos enero y febrero tenemos los mismos conductores, pero ¿por qué Sí. podría haber subido el costo de transporte? Y netamente puede subir por el volumen de trabajo, o sea, mientras más ventas, marca los pics y lo aumenta el tema de lo que estamos hablando. Netamente por venta. No, no tiene que ver con venta. No. ¿El costo del combustible puede ser? Eso. Si estábamos recién diciendo que uno de los principales aspectos que podrían incidir en el costo de transporte es el combustible. Puede que en febrero el valor del combustible no sea el mismo. Entonces, obviamente me va a impactar. La variable vendría siendo costo fijo. Claro, si tengo costo fijo, va a seguir siendo el mismo costo, pero el costo variable es el que le va a ser distinto al costo de transporte. ¿Le quedó claro, Rodrigo? la verdad que no, profesor, disculpe, pero no me queda claro. Lo que A pasa es ver, que yo por lo que estoy viendo en el indicador, dice indicador costo operativo por conductor. por conductor. Claro. Ya. No al otro indicador que lo estábamos viendo por transporte, por costos transporte sobre la Usted quiere venta. ir al otro, al anterior. No. Si yo estaba en el costo por conductor. Ya. Yo podría asumir que fuese variable siempre y cuando al conductor yo le pagara por vuelta. No sé si me explico. Por ejemplo, hay conductores que en la empresa que yo trabajo, hay conductores de camión simple que ellos tienen un sueldo fijo. Por ejemplo, Ya. el de enero, 540.000 pesos. Pero hay Ya. otros que son los conductores por rampla, que se le paga un fijo más la vuelta. Entre Ya, más entonces ahí vuelta, usted me está diciendo. ahí Ahí le sí. va a variar Por el eso, costo de transporte. es por eso. Es una Pero ahí usted variable. está considerando otra variable que no tiene que ver con, o sea, lo que pasa es que usted está tomando como ejemplo el conductor que usted le está pagando como costo variable, ¿no es cierto? Y como las ventas aumentaron, entonces va a tener que contratar más operarios o pagarle más a ese conductor que usted le está pagando en forma variable. Exactamente. Eso es lo que digo. Es poder entender Pero no, este indicador. ojo, por eso yo le reiteraba que el conductor no es el único costo dentro del transporte. Los No, sí. conductores, uno de los costos. Por Sí. eso es que cuando hablamos del costo de transporte, yo tengo que considerar todos los costos asociados. Correcto. El combustible, las mantenciones, los peajes, todo lo que vaya dentro del costo de transporte. Pues a mí lo que, para dejarlo claro, es que cuando nosotros hacemos un indicador, tienen que estar las variables que yo estoy colocando en ese indicador, tienen que estar súper bien definidas, ¿cierto? Exactamente. Los costos que están fijos, los costos variables y todo eso. Perfecto. Exactamente, para poder, digamos, poder determinar bien. Sí. Y cuando haga la comparación, los costos que usted esté utilizando en un mes tienen que ser los mismos que esté utilizando en el otro mes, para que compare sobre la misma base. Claro. Es que por eso lo estaba viendo, que cuando me preguntó por el gráfico de torta, la verdad si yo los veo no me aporta mucho porque tengo 25, entonces la variable no la conozco. Claro, o sea, tal como lo decía Héctor, si yo tomaba solo los conductores, efectivamente no me incidía. Pero si yo lo miro por el costo de transporte, sí.
ahí me impacta y me cambia el valor del indicador. Porque el costo de transporte subió en el mes de febrero. Entonces, ahí, en vez de tener un 8%, me subió un 9% el impacto de cada conductor en el costo total. Porque puede haber subido la benzina, como decían, puede haber subido los peajes, otras variables que no tienen que ver con el conductor, porque a lo mejor a usted al conductor le sigue pagando lo mismo. ¿Está claro? Ok. Veamos otro ejemplo. Costo comparativo de transporte. Costo del transporte propio respecto al costo tercerizado. ¿Quién me dio lo que representaba? ¿Quién me lo dijo? ¿José Miguel? No, yo, profe. ¿Quién? ¿Héctor? Sí, profe. Ya. Veamos. Si yo estoy obteniendo ahí un 67,2%, Héctor, ¿qué significa ese 67,2%? Lo que pasa es que el 67,2% que está ahí, si yo saco el costo total del transporte propio, que es 672, ¿No? y el ¿Ya? costo de transporte tercerizado, que es 1.000.000, ¿Ya? si saco el porcentaje de diferencia que tengo, me tendría que ser como un 30 y... Ya, un usted está sacando la 37%. diferencia. Sí, Pero la yo no le estoy diferencia. pidiendo la diferencia. Pero el costo unitario de transporte propio es 672. Aquí está el indicador. El indicador de 67,2 prácticamente está basado en el costo unitario de transporte propio, que es 672. Ya, perfecto. O sea, Porque el costo de transporte tercerizado prácticamente tendríamos que ser que es 1.000. lo que yo estoy haciendo ahí es comparar cuánto me está representando el costo propio, el costo de Sí. mi transporte propio respecto al tercerizado. Porque si yo, por ejemplo, hago un convenio de arriendo, el arrendador del transporte me va a decir, yo le cobro 1.000.000 de pesos por 1.000 camiones o por 1.000 motonetas, lo que sea. Porque ahí está, 1.000 unidades de transporte, cada unidad me cuesta 672 pesos. Por lo tanto, si mis camiones son propios, me significan 672.000 pesos, que es la multiplicación de 1.000 unidades por el costo unitario, ¿no es cierto? Claro, Sin embargo, el costo tercerizado me está cobrando 1.000.000. Entonces yo lo que estoy haciendo es calculando el porcentaje que me significa a mí desde el punto de vista de transporte propio respecto al transporte Claro, tercerizado. claro, está Pero indicando eso. Sin embargo, yo podría pensar al revés, como lo estaba haciendo Esther Pablaza, que en el fondo decir, pero entonces significa que Un hay un 36,8 más 30 y barato. tanto por ciento, 36,8% más barato. exactamente, que es un O más 38 caro o el 37 y tanto por ciento, tercerizado. o más caro el transporte tercerizado. Eso es, ¿ya? Efectivamente, Héctor. Y ahí está la gráfica. Ahí la curva roja representa el costo propio y el transporte tercerizado, como es fijo, está ahí en una curva, ¿no es cierto?, recta. Profe, Entonces, disculpe. ¿sí? Supuestamente, ¿Quién me habla? José Miguel. Supuestamente, José Miguel. sí, lo que tengo entendido, el transporte tercializado siempre va a ser más barato que el transporte propio. Puede ser, no lo tengo claro. O Uno sea, por el a tema lo mejor es una apreciación suya. Yo Sí, tendría que porque- entrar a comparar efectivamente si es así o no. Sí, porque, o sea, yo lo veo así porque si tengo transporte propio, tengo que pagarle a mi chofer, tengo que pagar ¿Ya? petróleo, tengo que ¿Ya? pagar mecánico, que es lo que sale más caro, la mantención del camino y todo eso. En cambio, cuando es tercializado, no, porque solamente se llega a un mutuo acuerdo de un valor fijo, o sea, depende y saldría más barato. Ya. No sé. Mire, no, o sea, se la voy a comprar, pero yo no le puedo asegurar que sea así. A mí lo que me interesa es que usted el día de mañana, usted haga una comparación tal como está acá, mes a mes. Y usted diga, a ver, efectivamente me van a cobrar el valor de 1.000.000.
y yo a mí, si yo tengo camiones propios, porque, a ver, si yo compro un camión, efectivamente, como decía José Miguel, yo voy a tener que costear la benzina, voy a tener que costear, ¿no es cierto?, el tema del conductor y otros costos más, ¿ya? Pero habría que ver si lo que me está cobrando el que me arrienda los camiones me lo va a cobrar más barato o me lo va a cobrar más caro, ¿ya? O sea, no es llegar y decir que como que la suposición que está haciendo José Miguel de que siempre el arrendatario, o sea, el que le va a arrendar el camión, le va a cobrar más barato. No siempre es así. No es así. ¿Ya? No, no es así. Eso va a Profe, depender muchas profe, veces ¿puedo del hacer? tipo de Yo tengo una transporte. opinión sobre eso. Por lo menos los que trabajamos en retail, por lo general buscan terciarizar porque, un ejemplo, yo trabajo en Preunic. Preunic por lo menos una vez al mes sufre el robo de un camión, de la mercadería. Entonces, al terciarizarlo, el que corre con el gasto de eso es la empresa de transporte. Entonces, por lo general se busca terciarizar más que nada por eso. Está bien, sí, yo puedo comprarle esa idea, pero usted no, ¿quién más quiere hablar antes de que yo pueda intervenir? Bueno, solamente quiero dar un ejemplo de la empresa DHL, de la empresa DHL, ¿Ya? que tiene su transporte propio. Ellos también, ¿Ya? ellos tienen todo tipo de seguro y tienen todo, y ellos no tercerizan el transporte, ellos solo hacen su transporte, y eso es algo que lo tienen en todo el mundo. Y si ellos tienen como dice Ricardo, si es que llega a haber algún robo o algo, una empresa también puede contratar los mismos seguros que contrata una empresa de transporte. Sí. O sea, los seguros. Y lo otro que hay que el precio ese variable del petróleo, por ejemplo, en el día de hoy, todos sabemos que el combustible ha bajado. Si yo tengo tercerizado el transporte, yo no voy a ver en mi negocio la baja que ocurrió en el petróleo. Pero sí, si tuviera yo mi propio transporte, yo vería ese ahorro en la baja del precio del combustible que tenemos ahora. Exactamente. Ahí tienen un ejemplo claro. ¿Quién lo está hablando? Héctor. Perdón, Héctor. Sí, pero Bien. profe, o ¿Profe, sea, escucha? respondiendo a eso, viendo, por ejemplo, el lado del combustible, la mantención que se le da a un camión es mucho más cara del combustible que se le Está da. bien, pero miren, no perdamos la perspectiva de si puede que usted tenga razón o puede que no tenga razón. ¿Sí? Es que acá todas las sugerencias que dicen mis compañeros son válidas, pero también antes de tomar una decisión hay que ver costo-beneficio, porque Y eso es lo que estamos viendo. puede que me salga más barato una empresa externa por los ejemplos que dan mis compañeros, pero al final de cuentas, lo más caro dentro de la cadena de suministro vendría siendo el transporte. Entonces, ahí hay que analizar si el transporte lo tomo yo o se lo doy a una empresa externa, pero Eso es lo como que quiero que entiendan. Bien. tengo que O sea, evaluar a ver, costo-beneficio. exactamente. O sea, lo que yo quiero que entiendan es eso. O sea, que si usted el día de mañana tiene que hacerse cargo de una situación de transporte o quiere invertir por último en transporte, ¿no es cierto? Tiene que comparar. Si le conviene más tomar todos los días a usted taxi o si le conviene comprarse un auto. Es esa la relación en el fondo. Entonces, uno al comparar, como aparece ahí en la gráfica, puede llegar a determinar si me sale más barato o si me sale más caro. Y ahí tomo la decisión. En el fondo lo que yo quiero, a lo mejor lo que decía José Miguel, tiene razón que a lo mejor siempre el transporte tercerizado puede ser más barato, pero ese es un supuesto, porque yo estoy asumiendo que permanentemente va a ser así. Y a lo mejor me caso con un convenio o un contrato a un año y resulta que los combustibles se vinieron a pique y resulta que si hubiera tenido camiones propios, como decía Héctor a Paula, me saldría más a cuenta que seguir pagando arrendado. ¿Se entiende la diferencia? Profesor, también algo, voy a robarle un poco las palabras que dijo Ricardo Donoso, que el costo-beneficio. También uno tiene que ver en el beneficio está la imagen de la empresa. Por ejemplo, si uno ve en la calle la gente, volviendo al tema de DHL,
las camionetas todas tienen su logo, camionetas bien presentadas, el chofer y los pionetas con su uniforme, todo limpio, todo ok, pero en cambio hoy en día uno ve los transportistas que llegan a la empresa donde nosotros estamos, la imagen que transmiten para el producto que uno está entregando deja mucho que desear en algunas ocasiones. Y esa Ya. la imagen también de la empresa uno la tiene que cuidar. Sí, perfecto. Está bien. ¿Con quién estoy hablando? Héctor. Héctor, bien. Miren, yo quiero que entiendan de que no se trata de casarse si va a ser un transporte tercerizado o un transporte propio. Lo que me interesa es que el día de mañana, si ustedes tienen que tomar decisiones, la hagan con datos, la hagan con información, no al, como dicen, al tufímetro. Y por eso que estamos viendo esto. Y ahí yo le estoy mostrando, ¿no es cierto?, una gráfica que aparece re bonita, que me costó harto armarla, pero en el fondo lo que está haciendo esa gráfica es mostrar, que desde enero hasta agosto a mí me convenía tener mis camiones propios, pero desde septiembre para adelante, no. Y a lo mejor ahí me conviene arrendar. Entonces todo esto es dinámico y puede ir variando de un mes a otro, de un año a otro. Entonces lo importante cuando uno va a tomar una decisión tan importante es que tenga cifras para poder justificar. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos el indicador de unidades despachadas por operador. Aquí, a diferencia del costo de transporte, ¿no es cierto?, estamos viendo qué cosa... Espérenme. Yesenia. ¿Se durmió Yesenia? Profesor, ¿me escucha? ¿Me podría ¿Aló? indicar qué es lo que estamos obteniendo ahí con ese resultado? El valor unitario por operador, por unidades despachadas. Bien. El valor unitario por, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí, en el fondo, un operador por unidad despachada? ¿Ya? O sea, ahí en este caso, en enero, me cuesta 2.453 pesos un operador en relación a la cantidad de unidades despachadas. Pero ese indicador que usted tiene no está mostrando peso, está mostrando total de unidades despachadas. Y eso quiere decir que entonces que el indicador que usted está mostrando es el indicador de productividad. De que cada operador movió 2.453 unidades. 2.400, perdón, no es en pesos, sí, tiene razón, es No unidades no es el valor no es en pesos. sino que la productividad que le ocasiona cada Bien, número de operadores. gracias por el alcance. Efectivamente, o sea, ¿cuántas unidades me movió cada operador? En este caso me movió 2.453 unidades cada operador, en promedio. Eso es. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Ya. Eso significa que están despiertos. Y el costo, ahora sí es costo. Vamos a ver, dice costo total de despacho por meses, ¿no es cierto? Y unidades despachadas. ¿Qué me indica eso, Eduardo? Camilo. ¿Me puede repetir un poquito, profe? ¿Camilo o Sí. Eduardo? Camilo. ¿Qué le está indicando ahí ese indicador cuando dice indicador de costo por unidad despachada? Cuando usted tiene en enero 12 millones y tiene 23.500 unidades despachadas y me obtengo como resultado 511, o sea, significa que dividió 12 millones por las 23.500 unidades despachadas. O sea que por 500, o sea, por 23.500 unidades despachadas, a 511 pesos tiene un costo de 12 millones. Perfecto, eso es, efectivamente. Pero el indicador de 511, ¿qué le indica? El valor unitario de la unidad. El valor unitario, efectivamente, por cada unidad despachada. El valor promedio de las unidades. Valor promedio, efectivamente. ¿Ya?
Cállate un rato. Ya, veamos para finalizar algunas preguntas de repaso. ¿Scarlett está o no? Porque me aparece ahí Scarlett, pero no sé si está. Sí, profe, aquí estoy. Oiga, Scarlett, independiente de, de las preguntas que yo vaya a hacer, usted no me ha entregado ningún trabajo. No, el del grupo no tenía grupo con quién hacerlo. ¿Y cómo entonces quiere que la califique? Con el que hay que entregar hoy día. Bueno, o sea, yo la puedo calificar, pero acuérdese que son 2 trabajos y un foro. Sí, sí sé. Ya. Bueno, eso quería solamente hacerle el alcance. Ya, veamos, Scarlett. ¿Me puede responder entonces qué entiende por un indicador logístico? ¿Qué es un indicador? A ver, ¿la puede ayudar Alexi? Después de todo lo que hemos conversado, Alexi, ¿podría interpretar qué es un indicador logístico? El indicador logístico nos sirve para... No, no para estoy conocer... preguntando para qué sirve. No, sí. Eso es lo que, cuando Sí. yo pregunto, le estoy diciendo, ¿qué es un indicador? Medidor. De medición. Ya. Nos ayuda a medir un porcentual, un costo. Perfecto. Es, la ¿no es cantidad de cierto?, un despachar. factor de medición. Sí. Estamos todos de acuerdo que es un factor de medición. Y si hablamos de logístico, porque está asociado a un aspecto logístico, que puede ser de transporte, que puede ser, ¿no es cierto?, de distribución o despacho, que puede ser de compra, de cualquier área dentro de la logística. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Veamos, Isabel, ¿por qué, y aquí a donde un poco lo que está adelantándose Alexis, ¿para qué sirve? ¿Por qué es necesario realizar mediciones en las funciones de transporte y distribución? Para evaluar como los desempeños, ver los Bien, resultados. para evaluar resultados, desempeños. ¿Y qué haría si un resultado es malo? No sé, lo cacho ahí. A ver, replantearle por qué está fallando y hacer una... replantearse, ¿no es cierto? ¿Por qué está fallando? Y en base a eso tomar decisiones que le ayuden a mejorar. Tercero, Alicia, ¿qué relación existe entre la competitividad y los indicadores? Miguel, ¿ve alguna relación entre la competitividad y los indicadores? O sea, entre comillas, los que tienen mejores indicadores son más competentes en el mercado. No necesariamente. ¿Cómo Nos relaciona ayuda, usted? nos ayudan a ser más competitivos, a competir Esa con es la respuesta. O sea, los indicadores, en la medida en que nosotros vamos reflejando y mejorando, nos pueden ayudar a mejorar nuestra competitividad. O sea, esa es la relación. El indicador a mí me ayuda a mejorar mi competitividad. En la medida en que yo efectivamente tome las decisiones correctas. El indicador me va a mostrar un resultado, me va a mostrar tal como lo estábamos viendo. Entonces, si yo quiero bajar mis costos, eso me va a ayudar a mejorar mi competitividad. Entonces, esa es la relación. Cuando yo mido con un indicador, es para poder ver
o sea, o para poder ser más competitivo con respecto a mi competencia. O sea, yo no establezco indicadores porque ¿con quién se compara su empresa? ¿Con quién se está comparando en el día a día su empresa? La competencia. Con la competencia. Con los Y por lo competidores tanto, directos, profesor, se comparan siempre, ¿cierto? Con sus competidores sí, directos. obviamente, competidores directos y también puede ser indirecto, pero fundamentalmente yo me comparo con mis competidores directos. Vale, vale. ¿Quién era de HDL? El ¿Qué Héctor. alumno? El ¿Héctor? Héctor, sí. Héctor, No, yo no ¿quién soy es su de DHL, competencia? no. ¿Lo tiene No, claro? yo no soy de DHL, trabajo en APL. ¿Ya? Pero alguien me mencionó HDL. Yo le nombré DHL porque es una empresa Ah, ya. que es la empresa líder de lo que es la parte logística. Se quiere Ya, ir para pero allá, ¿sabe ¿eh? quién es la competencia de HDL? No, DHL ¿Pero no de tiene Chile? competencia. ¿No hay competencia en HDL? No, ellos no tienen competencia. Los ¿No? demás tratan de igualarlo a ellos. Ah, ya. Pero los que ingresan al mercado pueden querer competir con No, sí, HDL. tienen competencia, profesor. Somos nosotros, APL, Ya. otra serie Y de si operadores APL, logísticos. perfecto. Y si APL quiere llegar a ser como HDL, ¿con qué lo hace? Con indicadores. Con indicadores. Bien. O sea, ¿por qué? Porque los indicadores le van a reflejar algunos aspectos donde están débiles. Y por lo tanto, ¿cuáles son los aspectos que debiera fortalecer? Ofrecer valor agregado a los clientes. Exactamente. Ya. Y finalmente, ¿qué objetivos podríamos identificar en los indicadores logísticos? ¿Se le ocurren algunos? ¿De acuerdo a lo que hemos conversado? Esa de la planificación que realizó. ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. Esa de la gestión que realizó. Se escucha súper mal el sonido. Realizar. Que se saque el micrófono de la ¿Realizar? boca. ¿Realizar qué cosa? Las falencias de las mediciones que realicé. Ya. Fortalecer las mediciones de lo que... ¿Eso dice? Sí, profe. Ya. ¿Qué otro objetivo? Alicia, ¿podría identificarme algún objetivo? ¿En los indicadores logísticos? En otras palabras, ¿para qué sirven? Para abaratar costos. Ya, pero ese es un ejemplo. Pero en general, ¿para qué sirven los indicadores logísticos? Para disminuir los errores. Para mostrar disminuir resultados. errores, bien. ¿Para qué más? Para mostrar resultados. Para mostrar resultados, bien. ¿Qué más? Para Medir tener el una mejora desempeño. continua igual. Para hacer mejora continua. Bien, ahí ya me mencionaron 3 objetivos importantes. Ya, Cuantificar, jóvenes. ¿Justificar qué cosa? cuantificar el rendimiento. Cuantificar rendimiento, bien. ¿Se dan cuenta de que hay varios objetivos? Ya. Miren, estas preguntas que yo las estoy tirando, digamos, clase a clase, es para que vayan entendiendo de que de aquí pueden salir algunas preguntas que después yo haga. ¿Ya? En el fondo, con esto yo logro que en el fondo ustedes lograr la comprensión de todo lo que hemos estado conversando. ¿Ya? Así que me doy por satisfecho. Creo que hubo una buena interrelación en la clase de hoy. Se lograron entender un poquito más lo que es un indicador, los indicadores de transporte, para qué sirven, ¿ya? Todas esas cositas después las van a tener en su retina y no se les va a olvidar. ¿Alguna duda, jóvenes, antes de terminar? Antes de pasar la asistencia. ¿No? ¿No? No. Ya, déjenme pasar la No. asistencia.
Estamos a 27. 27. Un minuto, por favor. José Miguel Allende estaba, ¿no? Me parece que sí. Sí, profe, acá. Héctor Apablaza, sí. Sí, profe. Ariel Araya, también. Presente, Manuel profe. Rúa, murió. Yesenia, también estaba. Presente. Daniel Díaz, no lo escuché en toda la... Presente, profesor. Sí, ya. Daniel Díaz. Ricardo Donoso. Presente. Estoy terminando, Sandrita. Donoso. Presente. Scarlett estaba presente. Ricardo Profe, a mí me Fernández. saltó. ¿A quién? Ahora sí, presente. Ricardo Fernández. Sí, profe, presente. Ya. Ronald Fuentes. También lo escuché por ahí en una oportunidad. Presente, profe. Presente. Javier Fuentes. ¿Está Javier? Está trabajando, profe. Ya. Patricio Gaete. Presente, profe. Presente. Alejandra Herrera. No lo escuché en toda la noche. Presente, profe. ¿Apareció? Sí. Leonel Loyola, sí estaba. Rodrigo Marín también estaba. Isabel Méndez también estaba. Alexis Morales también estaba. Presente. Eduardo Salinas también estaba. Jaime Sánchez. ¿Estaba o no? Me parece que. Sí, sí, está Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Camilo Toro sí estaba. Y Miguel Ursúa también estaba. Y Alicia Valenzuela también. Ya, jóvenes, ahí estamos. Nos estamos viendo el lunes. Les voy a mandar alguna tareita y voy a ver, ¿ya? Para que estén revisando algo simple, para que no se estresen y que pasen un buen fin de semana. ¿Estaría subida a más tardar mañana? Está subida en la plataforma. Ok. Profe, la primera Claro nota que del también. reporte va a ser la disertación esta, el informe que entregamos de los picking. No, el trabajo. El trabajo son los dos trabajos, más el foro. Ahí es la primera nota. Esa es la primera nota. Ah, ya, gracias. Ya, que estén bien. Voy al tiro, Sandrita, ¿eh? Ya sí, ya voy al tiro.